Tengo 43 años y mi nombre es Melanie Romina. Llevo viviendo en Alemania desde hace 2 décadas, específicamente en Heidelberg, aunque nací en México, en la hermosa ciudad de Puebla de Zaragoza. Lo que voy a contar ahora les va a parecer imposible a muchos, pero juro por todo lo sagrado que cada palabra es verdad. Morí el 14 de marzo de 2024 durante una cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Heidelberg. Mi corazón se detuvo durante 5 minutos completos. En ese tiempo, más allá de la vida, Jesús me mostró algo que cambió todo lo que pensaba sobre el peso, la vergüenza y las heridas invisibles que cargamos desde la infancia. Cuando regresé, traje un mensaje que el mundo necesita escuchar, una verdad que la sociedad esconde, que muchas iglesias ignoran y que las familias tienen miedo de enfrentar. No es lo que ustedes piensan. No es pereza. No es falta de fe. Es algo mucho más profundo, mucho más doloroso, y comienza en la niñez. Siempre fui la gordita. Desde que tengo memoria, mi cuerpo fue motivo de burla, de miradas de reprobación, de comentarios disfrazados de preocupación. Mi madre suspiraba cuando me veía servir comida en el plato. Mi padre hacía chistes sobre mi peso delante de las visitas y todos reían como si fuera normal humillar a una niña. En la escuela primaria en Puebla siempre fui la última en ser elegida para los equipos de voleibol. Las niñas se reían de mí. Los niños me llamaban ballena, gorda asquerosa, cosas peores todavía. Regresaba a casa llorando por dentro, pero nunca lo mostraba a nadie, porque aprendí temprano que demostrar dolor era darle más munición a quienes me lastimaban. Crecí en una casa donde el amor parecía tener condiciones. Mi hermana menor era delgada, bonita según los estándares de todos, y recibía sonrisas y elogios todo el tiempo. Yo, en cambio, recibía suspiros de decepción. Recuerdo perfectamente una tarde de domingo cuando tenía unos 9 años. Estábamos comiendo en casa de mi abuela y yo me serví un segundo plato de mole. Mi madre me miró con esos ojos llenos de vergüenza y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «Melanie Romina, por favor, contrólate. Ya comiste suficiente». Mi tío se rió. Mi abuela negó con la cabeza. Y yo, con 9 años, empujé el plato lejos y salí corriendo al baño, donde lloré en silencio porque había aprendido que incluso comer, algo tan básico y necesario, me convertía en motivo de vergüenza. En la secundaria las cosas empeoraron. Los chicos me ignoraban completamente, o peor aún, me usaban como objeto de burla para impresionar a las chicas bonitas. Recuerdo a un muchacho llamado Rodrigo Luis que un día se me acercó en el pasillo delante de todos y me preguntó si quería ser su novia. Yo, ingenua y desesperada por ser aceptada, sonreí emocionada. Entonces él explotó en carcajadas junto con todos sus amigos. «Era una apuesta, Melanie», dijo entre risas. «Te aposté que ni siquiera tú serías tan desesperada». Pero me equivoqué. La humillación fue tan profunda que no pude ni llorar. Solo me quedé ahí parada, sintiéndome como la cosa más despreciable del mundo. Y esa noche en casa, mientras mi familia cenaba y conversaba como si nada hubiera pasado, porque nunca les conté nada, me encerré en mi cuarto y comí medio pastel que había sobrado de un cumpleaños, porque en ese momento el azúcar era la única dulzura en mi vida. A los 22 años tomé la decisión más valiente que había tomado hasta ese momento. Emigré a Alemania. Necesitaba escapar de las miradas, de los comentarios, de la sensación constante de ser juzgada en cada esquina. Pensé que en un país nuevo donde nadie me conociera podría empezar de cero. Conseguí trabajo como enfermera en una clínica privada de Heidelberg. El trabajo era duro, pero me gustaba. Cuidar de otros me daba un propósito que no encontraba en mi propia vida. Pero el problema es que no importa a dónde vayas, te llevas a ti misma contigo. Y yo me llevé toda esa vergüenza, todo ese odio hacia mi cuerpo, toda esa voz interna que me repetía constantemente que no era suficiente. Intenté tener relaciones algunas veces. Hubo un hombre alemán llamado Thomas que trabajaba en el hospital como médico internista. Era amable conmigo. Me invitó a salir varias veces, y yo quería tanto decir que sí,
Quería tanto creer que alguien podría verme como algo más que mi cuerpo. Pero cada vez que lo consideraba, la voz en mi cabeza gritaba más fuerte. ¿Por qué alguien como él querría estar contigo? Mírate, Melanie Romina. Necesitas arreglarte primero. Perder peso primero. Ser digna primero. Y entonces rechazaba sus invitaciones con excusas débiles hasta que eventualmente él dejó de preguntar. Y me odié por eso también. Por sabotear la única oportunidad de conexión real que había tenido en años. Hice todas las dietas imaginables. La dieta de la piña, la dieta cetogénica, ayuno intermitente. Conté cada caloría que entró en mi boca durante meses. Me inscribí en gimnasios y aguanté las miradas de la gente cuando corría en la caminadora, sintiendo que todos me juzgaban pensando, mira a la gorda intentándolo de nuevo. Tomé pastillas que me hacían temblar y no dormir. Probé batidos de proteína que sabían a cartón. Y sí bajaba de peso. 10 kilos. 15 kilos. Incluso llegué a perder 20 kilos una vez. Pero siempre volvía. Y cada vez que el peso regresaba me odiaba más profundamente porque la narrativa en mi cabeza y en la sociedad era clara. Si no puedes mantener el peso es porque eres débil, porque no tienes disciplina, porque no te esfuerzas lo suficiente, porque en el fondo no quieres cambiar realmente. A los 37 años finalmente cedí y me hice una cirugía bariátrica. Fue en una clínica privada en Mannheim. Los médicos me prometieron que esta era la solución, que con el estómago más pequeño físicamente no podría comer tanto y el peso se iría. Y funcionó al principio. Bajé casi 30 kilos en 6 meses. La gente me felicitaba. Me decían que me veía mejor, que finalmente lo había logrado. Pero nadie preguntó cómo me sentía por dentro. Nadie notó que aunque mi cuerpo era más pequeño, mi cabeza seguía siendo el mismo campo de batalla. Porque el problema nunca fue solo la comida. Era lo que la comida representaba. Era el vacío que intentaba llenar. Era el dolor que no sabía cómo procesar de otra manera. Y cuando la euforia inicial de perder peso se desvaneció y la realidad de mi vida seguía siendo la misma, sola, invisible, no amada, comencé a comer de nuevo. Y el peso regresó, más rápido de lo que se fue. Y con él regresó la vergüenza multiplicada por 1000, porque ahora ni siquiera una cirugía había sido suficiente para arreglarme. A los 43 años había renunciado completamente. No a la vida, sino a la esperanza. Acepté que ese era mi destino, que siempre sería la mujer gorda e invisible, la enfermera amable que cuidaba a otros pero nadie cuidaba de ella, la que ocupaba demasiado espacio y valía demasiado poco. Evitaba los espejos a toda costa. Cuando tenía que verme para arreglarme, solo miraba mi cara, nunca el cuerpo completo. Usaba uniformes de enfermera holgados que escondían todo. En mis días libres usaba ropa negra y gris, siempre tratando de desaparecer. Mi apartamento en Heidelberg era pequeño y solitario. Llegaba del trabajo agotada física y emocionalmente. Comía sola viendo series de televisión en alemán que medio entendía. Me iba a dormir sola. Y me despertaba sola. Y repetía el ciclo día tras día, convencida de que así sería hasta que muriera. Nunca imaginé que la muerte llegaría tan pronto. Y mucho menos imaginé lo que me esperaba del otro lado. El dolor comenzó un martes por la tarde. Estaba trabajando mi turno en la clínica cuando sentí un calambre agudo en el abdomen. Al principio lo ignoré pensando que era algo que comí o tal vez mi período, aunque no era el momento. Pero el dolor no se fue. Se intensificó. En una hora estaba doblada del dolor, sudando y temblando. Mis compañeras enfermeras me vieron y de inmediato llamaron al doctor Schneider. Él me examinó rápidamente con el rostro cada vez más preocupado. «Melanie, necesitas ir a urgencias ahora mismo», me dijo con firmeza. «Esto no es normal». Me llevaron en ambulancia al Hospital Universitario de Heidelberg. El trayecto fue una neblina de dolor y miedo. Recuerdo las luces de la ciudad pasando por la ventana. Recuerdo la sirena sonando. Recuerdo pensar, esto es grave. Algo está muy mal.
En urgencias me hicieron pruebas rápidamente. Ultrasonido, análisis de sangre, tomografía. Y entonces vi las caras de los médicos cambiar. Había una complicación grave. Algo relacionado con una cirugía antigua. Una obstrucción intestinal que se había convertido en algo peligroso. Necesitaban operarme de inmediato. No había tiempo para llamar a nadie. No había tiempo para despedirme. Solo firmé los papeles con manos temblorosas mientras el anestesiólogo preparaba todo. Recuerdo estar acostada en la camilla siendo empujada hacia la sala de operaciones. Las luces fluorescentes pasaban sobre mí como una procesión interminable. Y recuerdo pensar con una claridad extraña, si muero aquí nadie va a llorarme realmente. No tengo esposo, no tengo hijos. Mi familia está en México y apenas hablamos. Voy a morir sola tal como viví. Me colocaron en la mesa de operaciones. El equipo médico se movía a mi alrededor con eficiencia profesional. Alguien colocó una mascarilla sobre mi rostro. El anestesiólogo se inclinó sobre mí y dijo en alemán con acento reconfortante: Melanie, respira profundo. Cuenta hacia atrás desde 10. Todo va a estar bien. Comencé a contar. 10, 9, 8, 7. Y entonces nada. Oscuridad total. Pero no era una oscuridad aterradora. Era reconfortante como hundirse en un sueño profundo después de días de agotamiento. No sentí más dolor. No sentí nada durante algunos segundos o minutos, no lo sé. Simplemente dejé de existir hasta que algo en esa oscuridad comenzó a moverse. De repente estaba consciente de nuevo, pero no de la misma manera. No podía sentir mi cuerpo ni abrir mis ojos, pero estaba despierta. Me di cuenta de sonidos a mi alrededor. Pitidos acelerados, voces urgentes, el ruido metálico de instrumentos chocando contra bandejas. Alguien gritó en alemán: Sie hat einen Herzstillstand. Está en paro cardíaco. Y otro respondió con palabras que no pude entender. Mi pecho parecía estar siendo comprimido, como si alguien estuviera físicamente empujando la vida de regreso dentro de mí. Y entonces sentí de nuevo esa fuerza. Pero esta vez no era hacia abajo, era hacia arriba. Me vi flotando. Literalmente. Estaba en el techo de la sala de operaciones mirando hacia abajo, hacia mi propio cuerpo en la mesa. Había sangre, mucha sangre. Las manos del cirujano se movían rápido, frenéticas, mientras las enfermeras corrían alrededor de él. El monitor al lado de la cama mostraba una línea recta, ese sonido agudo y continuo que ves en las películas. Era real. Y era yo. Estaba muerta, pero de alguna forma más viva y consciente de lo que jamás había estado, observando todo con una claridad imposible, pensando cómo está pasando esto. Tengo 43 años y mi nombre es Melanie Romina. Llevo viviendo en Alemania desde hace 2 décadas, específicamente en Heidelberg, aunque nací en México en la hermosa ciudad de Puebla de Zaragoza. Lo que voy a contar ahora les va a parecer imposible a muchos, pero juro por todo lo sagrado que cada palabra es verdad. Morí el 14 de marzo de 2024 durante una cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Heidelberg. Mi corazón se detuvo durante 5 minutos completos. En ese tiempo, más allá de la vida, Jesús me mostró algo que cambió todo lo que pensaba sobre el peso, la vergüenza y las heridas invisibles que cargamos desde la infancia. Cuando regresé traje un mensaje que el mundo necesita escuchar. Una verdad que la sociedad esconde, que muchas iglesias ignoran y que las familias tienen miedo de enfrentar. No es lo que ustedes piensan. No es pereza. No es falta de fe. Es algo mucho más profundo, mucho más doloroso, y comienza en la niñez como una raíz podrida enterrada bajo la tierra que nadie quiere escarbar. Siempre fui la gordita. Desde que tengo memoria, mi cuerpo fue motivo de burla, de miradas de reprobación, de comentarios disfrazados de preocupación. Mi madre suspiraba cuando me veía servir comida en el plato. Mi padre hacía chistes sobre mi peso delante de las visitas, y todos reían como si fuera normal humillar a una niña. En la escuela primaria en Puebla, siempre fui la última en ser elegida para los equipos de voleibol. Las niñas se reían de mí.
Los niños me llamaban ballena, gorda asquerosa, cosas peores todavía. Regresaba a casa llorando por dentro, pero nunca lo mostraba a nadie porque aprendí temprano que demostrar dolor era darle más munición a quienes me lastimaban. Crecí en una casa donde el amor parecía tener condiciones. Mi hermana menor era delgada, bonita según los estándares de todos, y recibía sonrisas y elogios todo el tiempo. Yo, en cambio, recibía suspiros de decepción. Pero hay un recuerdo que me marcó más que cualquier otro. Tenía 8 años. Era el cumpleaños de mi primo Sebastián Rafael en la casa de mi abuela en Puebla. Recuerdo la casa llena de gente, el olor a tamales y mole, los globos de colores colgando del techo, la piñata de Spider-Man balanceándose en el patio. Todos los niños corríamos emocionados esperando nuestro turno de pegarle a la piñata. Cuando finalmente se rompió y los dulces cayeron al piso, corrí como todos los demás. Agarré puños de dulces, chocolates Carlos V, paletas Vero, chiclosos de Tutti Frutti, llenando mis manos y mis bolsillos de mi vestido. Estaba feliz. Por un momento me sentí como cualquier otra niña en esa fiesta. Pero entonces mi tía Esperanza Elena, la mamá de Sebastián, se acercó a mí delante de todos. Delante de mis primos, de mis hermanos, de los vecinos que habían venido a la fiesta. Me agarró la mano con fuerza y comenzó a sacarme los dulces de los bolsillos. «Ay no, Melanie Romina», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Ya no te voy a dar más dulces, mi niña. Mira nomás cómo estás de gordita. Necesitas cuidarte». Y entonces volteó hacia mi mamá, que estaba a unos metros, y le dijo con una sonrisa que intentaba ser dulce, pero era veneno puro: «¿Verdad, comadre? Tienes que ponerle más atención a esta niña». El tiempo se detuvo. Todos los niños me miraron. Algunos se rieron. Otros simplemente me observaron con esa mezcla de lástima y alivio de que no eran ellos los humillados. Mi mamá solo asintió avergonzada, como si mi cuerpo fuera su fracaso personal. Y yo me quedé ahí parada con las manos vacías, sintiendo que mi cuerpo era algo malo, algo que avergonzaba a mi familia, algo que merecía ser controlado y castigado públicamente. No lloré en ese momento. Aprendí desde pequeña a tragarme las lágrimas. Pero esa tarde, cuando la fiesta terminó y regresamos a casa, esperé a que todos se durmieran. Saqué las monedas que había guardado de mi domingo y salí sin hacer ruido. Caminé 2 cuadras hasta la tiendita de don Ramón Alberto en la esquina. Era una tiendita pequeña y vieja con anuncios de Coca-Cola desteñidos en la pared y un mostrador de madera rayado por los años. Don Ramón me conocía de toda la vida. Me miró con curiosidad cuando entré tan tarde, pero no dijo nada. Solo me preguntó qué quería. Compré 3 conchas, una de chocolate y 2 de vainilla, y un par de orejas espolvoreadas con azúcar. Sentí sus ojos sobre mí cuando pagué, pero no me importó. Guardé el pan dulce en una bolsita de plástico y salí rápido. No esperé a llegar a casa. Comencé a comer en el camino de regreso, caminando despacio bajo las luces amarillas de los postes. Arranqué pedazos de la concha de chocolate, el azúcar crujiendo entre mis dientes, la masa suave disolviéndose en mi boca. Y con cada mordida sentía algo retorcido dentro de mí. Culpa, vergüenza, pero también consuelo. Porque en ese momento el pan dulce no me juzgaba, no me quitaba los dulces de las manos, no me decía que estaba gorda delante de toda la familia, solo me daba un momento de paz, un momento donde podía sentir algo dulce en vez de todo el dolor amargo que llevaba dentro. Comí rápido, casi atragantándome, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarme de que nadie me viera. Terminé todo antes de llegar a mi casa. Arrugué la bolsa de plástico y la escondí en un bote de basura en la esquina. Me limpié la boca con la mano, quitándome las migajas de azúcar del vestido, y entré a mi casa como si nada hubiera pasado, pero por dentro algo había cambiado. Había aprendido que la comida era mi refugio secreto, mi consuelo escondido, la única cosa que podía controlar en un mundo donde todos controlaban cómo debía verme. En la secundaria las cosas empeoraron.
Los chicos me ignoraban completamente, o peor aún me usaban como objeto de burla para impresionar a las chicas bonitas. Recuerdo a un muchacho llamado Rodrigo Luis, que un día se me acercó en el pasillo delante de todos y me preguntó si quería ser su novia. Yo, ingenua y desesperada por ser aceptada, sonreí emocionada. Entonces él explotó en carcajadas junto con todos sus amigos. «Era una apuesta, Melanie», dijo entre risas. «Te aposté que ni siquiera tú serías tan desesperada». Pero me equivoqué. La humillación fue tan profunda que no pude ni llorar. Solo me quedé ahí parada, sintiéndome como la cosa más despreciable del mundo. Y esa noche en casa, mientras mi familia cenaba y conversaba como si nada hubiera pasado, porque nunca les conté nada, esperé a que se durmieran. Salí de nuevo a la tiendita de Don Ramón, compré más pan dulce y lo comí escondida en mi cuarto, sintiendo que al menos ahí, en esa soledad con mi pan y mi vergüenza, nadie podía lastimarme más. A los 22 años tomé la decisión más valiente que había tomado hasta ese momento. Emigré a Alemania. Necesitaba escapar de las miradas, de los comentarios, de la sensación constante de ser juzgada en cada esquina. Pensé que en un país nuevo donde nadie me conociera podría empezar de cero. Conseguí trabajo como enfermera en una clínica privada de Heidelberg. El trabajo era duro, pero me gustaba. Cuidar de otros me daba un propósito que no encontraba en mi propia vida. Pero el problema es que no importa a dónde vayas, te llevas a ti misma contigo. Y yo me llevé toda esa vergüenza, todo ese odio hacia mi cuerpo, toda esa voz interna que me repetía constantemente que no era suficiente. Intenté tener relaciones algunas veces. Hubo un hombre alemán llamado Thomas que trabajaba en el hospital como médico internista. Era amable conmigo. Me invitó a salir varias veces. Y yo quería tanto decir que sí. Quería tanto creer que alguien podría verme como algo más que mi cuerpo. Pero cada vez que lo consideraba, la voz en mi cabeza gritaba más fuerte. ¿Por qué alguien como él querría estar contigo? Mírate, Melanie Romina. Necesitas arreglarte primero. Perder peso primero. Ser digna primero. Y entonces rechazaba sus invitaciones con excusas débiles hasta que eventualmente él dejó de preguntar. Y me odié por eso también, por sabotear la única oportunidad de conexión real que había tenido en años. Hice todas las dietas imaginables. La dieta de la piña, la dieta cetogénica, ayuno intermitente. Conté cada caloría que entró en mi boca durante meses. Me inscribí en gimnasios y aguanté las miradas de la gente cuando corría en la caminadora, sintiendo que todos me juzgaban pensando, mira a la gorda intentándolo de nuevo. Tomé pastillas que me hacían temblar y no dormir. Probé batidos de proteína que sabían a cartón. Y sí bajaba de peso. 10 kilos. 15 kilos. Incluso llegué a perder 20 kilos una vez. Pero siempre volvía. Y cada vez que el peso regresaba me odiaba más profundamente porque la narrativa en mi cabeza y en la sociedad era clara. Si no puedes mantener el peso es porque eres débil, porque no tienes disciplina, porque no te esfuerzas lo suficiente, porque en el fondo no quieres cambiar realmente. A los 37 años finalmente cedí y me hice una cirugía bariátrica. Fue en una clínica privada en Mannheim. Los médicos me prometieron que esta era la solución, que con el estómago más pequeño físicamente no podría comer tanto y el peso se iría. Y funcionó al principio. Bajé casi 30 kilos en 6 meses. La gente me felicitaba. Me decían que me veía mejor, que finalmente lo había logrado. Pero nadie preguntó cómo me sentía por dentro. Nadie notó que aunque mi cuerpo era más pequeño, mi cabeza seguía siendo el mismo campo de batalla. Porque el problema nunca fue solo la comida. Era lo que la comida representaba. Era el vacío que intentaba llenar. Era el dolor que no sabía cómo procesar de otra manera. Y cuando la euforia inicial de perder peso se desvaneció y la realidad de mi vida seguía siendo la misma, sola, invisible, no amada,
Comencé a comer de nuevo. Y el peso regresó, más rápido de lo que se fue. Y con él regresó la vergüenza multiplicada por 1000, porque ahora ni siquiera una cirugía había sido suficiente para arreglarme. A los 43 años había renunciado completamente. No a la vida, sino a la esperanza. Acepté que ese era mi destino, que siempre sería la mujer gorda e invisible, la enfermera amable que cuidaba a otros pero nadie cuidaba de ella, la que ocupaba demasiado espacio y valía demasiado poco. Evitaba los espejos a toda costa. Cuando tenía que verme para arreglarme, solo miraba mi cara, nunca el cuerpo completo. Usaba uniformes de enfermera holgados que escondían todo. En mis días libres usaba ropa negra y gris, siempre tratando de desaparecer. Mi apartamento en Heidelberg era pequeño y solitario. Llegaba del trabajo agotada física y emocionalmente. Comía sola viendo series de televisión en alemán que medio entendía. Me iba a dormir sola. Y me despertaba sola. Y repetía el ciclo día tras día, convencida de que así sería hasta que muriera. Nunca imaginé que la muerte llegaría tan pronto. Y mucho menos imaginé lo que me esperaba del otro lado. El dolor comenzó un martes por la tarde. Estaba trabajando mi turno en la clínica cuando sentí un calambre agudo en el abdomen. Al principio lo ignoré pensando que era algo que comí o tal vez mi período, aunque no era el momento. Pero el dolor no se fue. Se intensificó. En una hora estaba doblada del dolor, sudando y temblando. Mis compañeras enfermeras me vieron y de inmediato llamaron al doctor Schneider. Él me examinó rápidamente con el rostro cada vez más preocupado. «Melanie, necesitas ir a urgencias ahora mismo», me dijo con firmeza. «Esto no es normal». Me llevaron en ambulancia al Hospital Universitario de Heidelberg. El trayecto fue una neblina de dolor y miedo. Recuerdo las luces de la ciudad pasando por la ventana. Recuerdo la sirena sonando. Recuerdo pensar, esto es grave. Algo está muy mal. En urgencias me hicieron pruebas rápidamente. Ultrasonido, análisis de sangre, tomografía. Y entonces vi las caras de los médicos cambiar. Había una complicación grave. Algo relacionado con una cirugía antigua. Una obstrucción intestinal que se había convertido en algo peligroso. Necesitaban operarme de inmediato. No había tiempo para llamar a nadie. No había tiempo para despedirme. Solo firmé los papeles con manos temblorosas mientras el anestesiólogo preparaba todo. Recuerdo estar acostada en la camilla siendo empujada hacia la sala de operaciones. Las luces fluorescentes pasaban sobre mí como una procesión interminable. Y recuerdo pensar con una claridad extraña, si muero aquí nadie va a llorarme realmente. No tengo esposo, no tengo hijos. Mi familia está en México y apenas hablamos. Voy a morir sola tal como viví. Me colocaron en la mesa de operaciones. El equipo médico se movía a mi alrededor con eficiencia profesional. Alguien colocó una mascarilla sobre mi rostro. El anestesiólogo se inclinó sobre mí y dijo en alemán con acento reconfortante: «Melanie, respira profundo. Cuenta hacia atrás desde 10. Todo va a estar bien». Comencé a contar. 10, 9, 8, 7. Y entonces nada. Oscuridad total. Pero no era una oscuridad aterradora. Era reconfortante, como hundirse en un sueño profundo después de días de agotamiento. No sentí más dolor. No sentí nada durante algunos segundos o minutos, no lo sé. Simplemente dejé de existir hasta que algo en esa oscuridad comenzó a moverse. De repente estaba consciente de nuevo. Pero no de la misma manera. No podía sentir mi cuerpo ni abrir mis ojos, pero estaba despierta. Me di cuenta de sonidos a mi alrededor. Pitidos acelerados, voces urgentes, el ruido metálico de instrumentos chocando contra bandejas. Alguien gritó en alemán: «Sie hat einen Herzstillstand». Está en paro cardíaco. Y otro respondió con palabras que no pude entender. Mi pecho parecía estar siendo comprimido, como si alguien estuviera físicamente empujando la vida de regreso dentro de mí. Y entonces sentí de nuevo esa fuerza. Pero esta vez no era hacia abajo, era hacia arriba. Me vi flotando. Literalmente. Estaba en el techo de la sala de operaciones mirando hacia abajo, hacia mi propio cuerpo en la mesa.
Había sangre, mucha sangre. Las manos del cirujano se movían rápido, frenéticas, mientras las enfermeras corrían alrededor de él. El monitor al lado de la cama mostraba una línea recta, ese sonido agudo y continuo que ves en las películas. Era real. Y era yo. Estaba muerta, pero de alguna forma más viva y consciente de lo que jamás había estado, observando todo con una claridad imposible, pensando cómo está pasando esto. Desde mi posición en el techo podía ver todo con un detalle extraño. Podía ver el reloj en la pared marcando las 3:47 de la tarde. Podía leer los números en el monitor. Podía ver las gotas de sudor en la frente del cirujano. Podía escuchar cada palabra que decían aunque hablaban en alemán rápido y técnico. Keine reacción. Desfibrillator. No hay reacción. Dame el desfibrilador. Una enfermera corrió hacia el aparato mientras otra continuaba haciendo compresiones en mi pecho. Podía ver mi cuerpo desde arriba, pálido, inmóvil, abierto en la mesa de operaciones. Y la parte más extraña era que no sentía miedo. No sentía pánico. Sentía una calma profunda, como si finalmente estuviera libre de algo que me había estado aplastando toda mi vida. Entonces vi algo que me hizo querer gritar. La puerta de la sala de operaciones se abrió y entró una mujer que reconocí de inmediato. Era Claudia, una enfermera mexicana que trabajaba conmigo en la clínica. No sé cómo ni por qué la dejaron entrar porque eso no es procedimiento normal. Pero ahí estaba. Se quedó junto a la pared, las manos cubriendo su boca, los ojos llenos de lágrimas. La vi murmurar algo en español. Tal vez una oración, palabras cortadas por los sollozos. Y yo quise gritarle. Quise decir: estoy aquí, Claudia. Estoy bien. Por favor, no llores. Pero nada salió. No tenía voz. No tenía cuerpo, solo conciencia flotando en ese espacio imposible entre la vida y la muerte. El doctor siguió trabajando. Lo escuché decir: Wir verlieren sie. La estamos perdiendo. Otra descarga eléctrica atravesó mi cuerpo en la mesa. Vi cómo mi pecho se arqueaba violentamente con el impacto, pero la línea en el monitor seguía plana. El sonido continuo y agudo llenaba la sala como un grito interminable. Y entonces algo dentro de mí cambió. Dejé de observar la escena con curiosidad científica. De repente la realidad me golpeó con toda su fuerza. Estaba muerta. Mi cuerpo estaba ahí abajo inmóvil y yo estaba aquí arriba observando. ¿Qué significaba esto? ¿A dónde se suponía que debía ir? ¿Habría algo después de esto? ¿O iba a flotar para siempre, atrapada entre dos mundos, viendo a las personas que amaba sufrir sin poder ayudar? El miedo llegó entonces. No miedo a la muerte, sino a lo desconocido, a la nada, a la posibilidad de simplemente dejar de existir. Mi pecho, o lo que quedaba de él en ese estado extraño, se apretó. Y en ese momento de pánico absoluto, de desesperación total, la sala comenzó a desaparecer. Las paredes, los médicos, Claudia llorando junto a la pared, todo se disolvió como humo, y esa luz, indescriptible, abrumadora, comenzó a jalarme hacia otro lugar. La luz no apareció de golpe. Creció lentamente como si me estuviera llamando desde muy lejos. Al principio era apenas un brillo minúsculo, casi imperceptible en la oscuridad, pero a medida que me movía hacia ella, o ella hacia mí todavía no lo sé, comenzó a expandirse. Y no era luz común, no era como la luz del sol o de una lámpara. Estaba viva, pulsaba, respiraba e irradiaba una sensación de seguridad, como si estuviera diciendo sin palabras: «Ven, ahora estás segura». Dejé de luchar, dejé de intentar entender, simplemente permití que me envolviera. Entonces vino el túnel. Sé que suena a cliché. Todos los que tienen una experiencia cercana a la muerte hablan de un túnel de luz. Pero juro que es real. Y no es solo un túnel. Es un pasaje entre dimensiones, entre realidades.
Las paredes a mi alrededor no eran sólidas. Estaban hechas de energía, de movimiento, de algo para lo cual no tengo palabras humanas. Había colores que nunca había visto antes, tonos que no existen aquí. Y mientras viajaba por ese espacio sentí como si me estuvieran pelando. Capas y capas de dolor, miedo, vergüenza, todo cayendo hacia atrás como piel muerta que ya no necesitaba cargar. La velocidad aumentó. Estaba volando, deslizándome, siendo jalada por una fuerza magnética a la que no podía resistir. Pero no era aterrador, era liberador. Con cada segundo me sentía más ligera, más completa, más yo. La verdadera yo. No la mujer que pasó años escondiéndose, encogiéndose, despreciándose bajo el peso del rechazo. En ese lugar entre la vida y lo que sea que venga después, yo era pura conciencia. Y por primera vez en 43 años, me sentí libre. La luz al final del túnel explotó. No hay otra palabra. Se abrió como una puerta cósmica y fui lanzada hacia un lugar que, Dios mío, ¿cómo describirlo? Era un campo infinito de luz dorada, pero no solo luz. Tenía textura, temperatura, sonido. Podía escuchar algo como música, pero no era música. Era armonía pura, vibraciones que atravesaban todo. El aire, si es que era aire, olía dulce, floral, pero también limpio como el mundo después de una tormenta. Miré hacia abajo y vi que tenía forma de nuevo. No mi cuerpo físico, sino una versión mejor, más ligera, radiante. Entonces lo sentí. Una presencia a mi alrededor. No estaba sola. Había seres ahí, figuras hechas de luz, moviéndose con gracia y propósito. No hablaron todavía, pero sentí que era bienvenida, esperada. Las lágrimas comenzaron a rodar por lo que parecía ser mi rostro, porque por primera vez en toda mi vida sentí algo que nunca había conocido de verdad. Amor incondicional, aceptación total, paz absoluta. En ese lugar yo no era la mujer gorda, la invisible, el fracaso. Era una hija, era amada, era vista, y eso sanó algo dentro de mí que había estado roto durante décadas. Y entonces lo vi a él. Estaba a algunos metros de distancia, pero incluso desde esa distancia, su presencia era abrumadora. No puedo describir exactamente cómo era. Cada vez que intentaba enfocarme en los detalles, mis ojos, o lo que sea que estuviera usando para ver, se llenaban de lágrimas. Pero sabía quién era. Cada parte de mi conciencia reconocía esa energía. Era Jesús, no el Jesús de pinturas o vitrales de iglesia. Algo infinitamente más grande, más real, humano y divino al mismo tiempo. Él irradiaba luz, pero no una luz que ciega, una luz que calienta, que sana, que te hace recordar quién realmente eres. Dio un paso hacia mí, y conforme se acercaba sentí mi cuerpo, o la esencia de él, temblar. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si mi alma estuviera diciendo, «Te recuerdo». Extendió la mano, y cuando nuestros dedos se tocaron, una ola de amor tan intensa atravesó mi ser que me derribó de rodillas. No era amor romántico, ni materno, ni fraternal. Era todo eso y más. Era un amor que ve cada parte de ti, cada error, cada falla, cada vergüenza escondida, y aún así te abraza. Comencé a sollozar descontroladamente porque por primera vez en la vida no necesitaba fingir. No necesitaba ser fuerte, ni pequeña, ni aceptable. Podía simplemente ser. Entonces, él habló. No con palabras, no como hablamos aquí. Era telepático, conciencia a conciencia. Y lo que dijo fue tan simple pero tan profundo que todavía me eriza la piel. Me dijo, «Melanie Romina, has cargado cargas que nunca fueron tuyas. Hoy voy a mostrarte la verdad. No entendí al principio. ¿Qué cargas? ¿Qué verdad?» Pero antes de que pudiera preguntar, colocó su mano sobre mi pecho, justo donde mi corazón espiritual latía. Y sentí algo abrirse dentro de mí, como una puerta que había estado cerrada durante décadas finalmente siendo destrancada. Me miró a los ojos y en esa mirada
Había compasión, pero también seriedad. Lo que estás a punto de ver va a doler, dijo todavía sin palabras, pero escuché cada sílaba en mi alma. Va a revelar verdades sobre tu vida, tu dolor, el peso que has cargado. Pero necesitas verlo, Melanie Romina, porque no vas a regresar a tu vida de la misma manera. Estás regresando con un propósito. Mi corazón se aceleró. Regresar. Iba a volver. Parte de mí sintió alivio, pero otra parte sintió miedo porque sabía que lo que él estaba a punto de mostrarme cambiaría todo. Sonrió, y la ternura en esa sonrisa casi me rompió de nuevo. «Estoy contigo», dijo. «Siempre estuve. Incluso cuando pensaste que estabas sola, incluso cuando te odiaste tanto que quisiste desaparecer, yo estaba ahí». Y antes de que pudiera procesar el peso de esas palabras, la luz dorada a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Se espesó, formando algo como paredes. No paredes físicas, sino fronteras de energía, como si estuviéramos entrando a otro espacio. Y en ese momento entendí. Me iba a llevar a algún lugar. Iba a mostrarme algo. Y todo lo que podía hacer era confiar en él. De repente, el paisaje cambió completamente. Ya no estábamos en ese campo dorado infinito. Ahora estábamos de pie en lo que parecía ser un bosque antiguo, pero no como los bosques de la tierra. Este lugar vibraba con una energía profunda y pesada. Los árboles eran masivos, con troncos tan gruesos que tomaría 10 personas con los brazos extendidos para rodearlos. Algunos estaban retorcidos, doblados en ángulos imposibles como si hubieran crecido bajo un peso invisible. Otros estaban partidos por la mitad, quebrados desde adentro. Y lo más impactante era que la tierra a su alrededor estaba removida, escarbada, dejando las raíces completamente expuestas. Las raíces eran enormes, gruesas como troncos menores, extendiéndose en todas direcciones bajo la tierra. Pero no todas eran iguales. Algunas raíces eran blancas y brillantes, pulsando con luz como si estuvieran vivas y saludables. Pero otras, Dios mío, otras estaban negras, podridas, cubiertas con una especie de moho oscuro que parecía comerlas desde adentro. Y de esas raíces negras salía un olor, no físico pero que podía sentir en mi alma, un olor a descomposición, a dolor antiguo que nunca sanó. Jesús caminó hacia uno de los árboles retorcidos. Su tronco estaba hinchado, deforme, como si hubiera crecido bajo presión constante. Las ramas se extendían en direcciones caóticas buscando luz que nunca encontraron. Y en la base del árbol, donde la tierra había sido removida, vi la raíz principal. Era gruesa, negra como el carbón, y completamente podrida. Pequeños pedazos se desprendían y caían al suelo convirtiéndose en polvo negro. «Esto», dijo Jesús señalando el árbol retorcido, «es lo que el mundo ve. La obesidad, el cuerpo que no encaja en los estándares, la forma que la sociedad juzga, que las familias critican, que las iglesias condenan». Tocó el tronco hinchado con ternura. Pero nadie mira aquí abajo. Se arrodilló y hundió sus manos en la tierra, levantando puñados de tierra oscura para revelar más de la raíz podrida. Nadie escarba la tierra, Melanie Romina. Nadie pregunta por qué el árbol creció así. Solo ven la deformidad y la juzgan. Me arrodillé a su lado, hipnotizada por la imagen. La raíz negra pulsaba con algo que reconocí de inmediato. Dolor. Dolor antiguo. Dolor de infancia que nunca fue sanado, que se enterró profundo y se dejó pudrir bajo tierra. Esto es lo que causa el peso, continuó Jesús, su voz suave pero firme. No la pereza, no la falta de disciplina. Esto, la raíz podrida del trauma, la herida que nadie quiso ver, el dolor que la niña enterró porque no había otro lugar donde ponerlo. Levantó un pedazo de la raíz negra. Se desmoronó en su mano, convirtiéndose en polvo. Y el árbol siguió creciendo sobre esta raíz muerta, intentando sobrevivir, hinchándose, retorciéndose,
haciendo lo que podía para mantenerse en pie aunque por dentro se estaba pudriendo. Miró hacia mí y sus ojos estaban llenos de una compasión tan profunda que me quebró. Tu cuerpo no es el problema, Melanie Romina. Tu cuerpo es el árbol intentando sobrevivir sobre una raíz que nadie sanó. Se levantó y me ayudó a levantarme. Caminamos entre los árboles. Cada uno contaba una historia diferente. Uno tenía ramas que crecían hacia abajo en vez de hacia arriba, como si estuviera tratando de esconderse. Otro tenía el tronco partido en dos, pero seguía vivo. Las mitades separadas, pero todavía conectadas por raíces subterráneas. Y todos, absolutamente todos, tenían raíces expuestas. Algunas saludables, pero muchas, demasiadas, estaban negras y podridas. Jesús se detuvo frente a un árbol particular. Era más pequeño que los demás, casi encogido, con ramas que apenas se extendían. La tierra a su alrededor había sido removida, revelando una raíz principal que era casi completamente negra. Solo quedaban algunos hilos blancos luchando por mantener al árbol vivo. Esta alma, dijo Jesús con tristeza, fue llamada fea por su padre. Desde los 6 años escuchó que era la hija menos bonita, que debería haberse parecido a su hermana, que era una decepción. Tocó el árbol suavemente. Entonces comenzó a comer, no por hambre, sino para destruirse, para hacer que su cuerpo coincidiera con lo que su padre ya había dicho que era. Fea, indigna, invisible. Si ya me dice que soy fea, pensó, entonces voy a hacerlo tanto que nadie me mire. Voy a desaparecer bajo este peso. Y así nadie va a esperar nada de mí. Mi corazón se apretó. Conocía ese dolor. No de la misma forma, pero lo conocía. El impulso de hacerte tan invisible que nadie pueda herirte más. Caminamos hacia otro árbol. Este era diferente. No estaba retorcido ni partido, pero estaba completamente cubierto de espinas, miles de ellas, como si se hubiera convertido en su propia armadura. Las raíces expuestas mostraban daño severo, negras en el centro, pero con algunas partes que intentaban crecer saludables alrededor del daño. Esta alma, dijo Jesús, es una madre. Cocina para todos. Sirve a todos. Pero nunca se sienta a comer. Siempre está de pie en la cocina, picoteando las sobras, engullendo la ansiedad de servir a todos menos a sí misma. Se volteó hacia mí. Ella aprendió desde niña que su valor estaba en servir, que comer era egoísta, que ocupar espacio era egoísta. Entonces come a escondidas, rápido, avergonzada, tragándose la comida junto con toda la rabia y el agotamiento que siente. Y su cuerpo responde, se hincha, se protege, porque nadie más la está protegiendo, ni siquiera ella misma. Las lágrimas rodaron por mi rostro porque vi a mi madre en ese árbol. Vi a tantas mujeres que conocí, mujeres que se daban completamente a otros y se dejaban morir de hambre emocional. Jesús extendió su mano hacia todo el bosque. Todos estos árboles, Melanie Romina, todas estas almas, crecieron sobre raíces podridas, trauma, abuso, negligencia, palabras envenenadas que se enterraron profundo, y el mundo mira los árboles retorcidos y dice, arréglense, enderécense, tengan más disciplina, pero nadie escarba la tierra, nadie sana la raíz. Caminó hacia mí y puso sus manos en mis hombros. Ahora vas a ver tu raíz, Melanie Romina. Vas a ver de dónde vino todo esto. Y te advierto que va a doler. Pero necesitas verlo. Porque no puedes sanar lo que no has visto. Mi respiración se aceleró. Tenía miedo. Pero asentí. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Jesús tocó mi pecho de nuevo, y de repente estábamos en otro lugar. No en el bosque, sino de pie en un espacio que reconocí inmediatamente aunque habían pasado décadas. Era la casa de mi abuela en Puebla, el patio trasero, y allí, frente a mí, suspendida en el tiempo como un recuerdo vivo, estaba la fiesta de cumpleaños de mi primo Sebastián. Vi los globos, vi la piñata, vi a todos los niños corriendo felices, y me vi a mí misma, 8 años,
vestido rosa, ojos llenos de esperanza. Y entonces vi el momento en que mi tía Esperanza se acercó, el momento en que me quitó los dulces de las manos delante de todos, el momento en que dijo: «Ya no te voy a dar más dulces, Melanie Romina, mira nomás cómo estás de gordita». Vi la vergüenza en mi rostro de niña, vi cómo se encogió, vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Y entonces Jesús hizo algo que nunca olvidaré. Se arrodilló junto a la niña de 8 años. No junto a mí de adulta, sino junto a ella, la pequeña Melanie Romina, y comenzó a escarbar la tierra a sus pies, literalmente, cavando con sus manos, removiendo tierra invisible pero tan real como cualquier cosa que había visto. Y conforme escarbaba, apareció una raíz, pequeña todavía, apenas comenzando a formarse, pero ya oscureciéndose, ya enfermándose, ya pudriéndose. «Aquí», dijo Jesús sosteniéndola. «Aquí es donde comenzó, en este momento. Cuando una niña de 8 años aprendió que su cuerpo era vergonzoso, que comer era malo, que ella era demasiado, y esa vergüenza se enterró aquí, en su alma, y comenzó a pudrirse. Tocó la raíz oscura con ternura infinita, y cada año que pasó sin sanar esto, la raíz creció más negra, más profunda, hasta que su cuerpo no tuvo más opción que crecer alrededor de ella. Me estaba destrozando ver esto, ver el momento exacto en que mi dolor comenzó, ver cómo algo tan simple, tan casual para todos los demás, me marcó para toda la vida. Pero Jesús no terminó. Me llevó a la tiendita de Don Ramón. Me mostró a la niña de 8 años comprando pan dulce. La vi comiéndolo en la calle, rápido, asustada, limpiándose las migajas antes de entrar a casa. Y Jesús escarbó de nuevo. Y la raíz había crecido más negra, más gruesa. «Aquí», dijo, «es donde aprendió que la comida era consuelo, que la comida era lo único que no la juzgaba, que el pan dulce era más seguro que las personas». Y la raíz se hizo más fuerte. Me mostró momento tras momento. La humillación en el vestiario, el rechazo de Rodrigo, cada dieta fallida, cada mirada de decepción, y con cada momento la raíz crecía más negra, más podrida, más profunda, hasta que finalmente vi la imagen completa. Vi mi árbol, retorcido, hinchado, intentando sobrevivir sobre una raíz que había estado pudriéndose durante 35 años. Jesús me trajo de vuelta al bosque, me llevó frente a un árbol en particular, y supe sin que me lo dijera que ese árbol era yo, mi alma, mi vida. El tronco estaba hinchado, las ramas crecían en direcciones extrañas tratando de encontrar luz, y las raíces, Dios mío, las raíces, estaban casi completamente negras. Solo algunos hilos blancos seguían luchando por mantenerme viva. Me derrumbé. Caí de rodillas frente a mi propio árbol, y lloré como nunca había llorado, porque finalmente lo veía. Finalmente entendía. No era mi culpa. No era debilidad. No era pereza. Era una niña de 8 años que fue avergonzada en una fiesta y nunca sanó. Era dolor que se enterró y se dejó pudrir porque nadie me enseñó otra forma. Era mi cuerpo tratando desesperadamente de protegerme de un mundo que me lastimaba una y otra vez. Jesús se arrodilló junto a mí. Me rodeó con sus brazos mientras yo sollozaba. Y entonces dijo algo que cambió todo. «Melanie Romina, tú no cargaste tu cruz, cargaste la de ellos». Levanté la mirada confundida. ¿Qué quería decir? Su expresión era seria, triste, pero también llena de una rabia justa. La vergüenza que te hicieron sentir nunca fue tuya. Fue de ellos. Tu tía que te humilló. Tus padres que permitieron que te trataran así. Cada persona que te juzgó por tu cuerpo. Ellos cargaban vergüenza y veneno y te lo pusieron a ti. Tocó mi pecho justo sobre mi corazón. Y tú, siendo una niña, no supiste qué hacer con eso. Entonces tu cuerpo lo guardó. Se hinchó para cargar lo que no era tuyo.
como quien carga una cruz que pertenece a otro. Tu peso. Melanie Romina no es falta de fe, es exceso de carga. Carga que nunca debiste llevar. Sollocé más fuerte porque nadie nunca me había dicho eso. Nadie nunca me había liberado de la culpa que había cargado toda mi vida. Jesús se levantó y me ayudó a levantarme. Me guió de vuelta a mi árbol. Ahora escucha con cuidado, dijo, su voz tomando un tono de urgencia. La sanación no comienza cortando el árbol, no comienza con dietas, no comienza con ejercicio, no comienza con cirugías. Su mano se hundió en la tierra. Comienza aquí, en la raíz. Necesitas regresar a esa niña de 8 años y sanar lo que le hicieron. ¿Pero cómo?, pregunté desesperada. ¿Cómo sano algo que pasó hace 35 años? Regresando, dijo simplemente. Regresando a ella con el amor que nunca recibió. Hablándole. Diciéndole que no era su culpa. Que su cuerpo no es vergonzoso. Que merece comer sin culpa. Que merece ocupar espacio. Que es amada exactamente como es. Y conforme sanes esa raíz, conforme le des a esa niña lo que necesitaba, el árbol comenzará a sanar también. Tocó el tronco hinchado de mi árbol. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que necesita hacer para sobrevivir. Pero cuando la raíz sane, cuando el dolor se procese, cuando finalmente puedas soltar esa cruz que no era tuya, tu cuerpo ya no necesitará protegerte de esa manera. Y comenzará a cambiar. No porque te fuerces, no porque te castigues, sino porque finalmente estarás seguro. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. Eran de comprensión, de alivio, de esperanza. Jesús me tomó de las manos. Y ahora necesitas entender esto, Melanie Romina. Millones de árboles en la tierra están creciendo sobre raíces podridas. Millones de personas están cargando cruces que no son suyas. Y tú vas a regresar y contarles la verdad. Vas a enseñarles a escarbar la tierra, a encontrar la raíz, a sanarla. Mi corazón latió más rápido. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Quién me escucharía? Jesús sonrió. Vas a enfrentar resistencia. Habrá quienes digan que estás buscando excusas, que la obesidad es simple, que es solo comer menos y moverse más. Pero tú sabes la verdad ahora. Viste las raíces y vas a hablar por todos los que siguen sufriendo en silencio. Por todas las niñas siendo avergonzadas en fiestas. Por todos los árboles retorciéndose sobre raíces que nadie sana. Colocó su mano sobre mi corazón una última vez. No estás haciendo esto sola. Estaré contigo. Cada palabra que digas. Cada alma que ayudes a sanar. Estaré ahí. Porque esta misión no es solo tuya, Melanie Romina. Es nuestra. Y supe que no había forma de decir que no. Porque había visto la verdad. Había visto las raíces podridas. Y ahora tenía que ayudar a otros a verlas también. Es hora de regresar, dijo Jesús suavemente. Tu amiga Claudia está llorando junto a tu cuerpo. Tu vida está esperando, y millones de raíces están esperando ser sanadas. Me abrazó una última vez. Ve, susurró, y enséñales a escarbar la tierra. Y entonces todo se volvió luz. La luz explotó a mi alrededor, y de repente estaba siendo jalada de vuelta, atirada por ese túnel a velocidad imposible. Pero esta vez no era gentil. Era violento, desesperado, como ser arrancada de un lugar donde finalmente entendía todo, y lanzada de vuelta a un mundo que todavía no sabía la verdad. Intenté aferrarme, intenté quedarme, pero no había forma de resistir. Y entonces en un instante todo se detuvo, y sentí dolor. Un dolor aplastante e insoportable rasgando mi pecho, mi abdomen, cada nervio gritando conforme la vida me golpeaba de vuelta. Escuché voces antes de poder abrir los ojos, voces urgentes, frenéticas. Sie ist zurück. Wir haben einen Puls. Está de vuelta. Tenemos pulso, alguien gritó. El sonido estaba amortiguado distante como si estuviera debajo del agua, intentando escuchar lo que pasaba sobre la superficie. Había manos sobre mí de nuevo, pero no las manos gentiles de Jesús.
Manos humanas apresuradas, mecánicas forzándome de vuelta a la realidad. El monitor a mi lado comenzó a pitar de nuevo. Ese sonido agudo rítmico anunciando que todavía estaba aquí, que había regresado. Pero parte de mí deseaba haberse quedado en ese bosque, aprendiendo sobre raíces, entendiendo finalmente mi dolor. Forcé los ojos abiertos y las luces fluorescentes de la sala de operaciones me perforaron. Todo estaba borroso, distorsionado, como si estuviera viendo a través de vidrio sucio. Rostros enmascarados se movían a mi alrededor. Voces se sobreponían, pero no podía entender lo que decían. Mi garganta estaba áspera, seca como lija, y cuando intenté hablar, nada salió. Solo un gemido débil. Una enfermera se inclinó sobre mí tomando mi mano. «Alles ist gut, Melanie», dijo aunque la voz temblaba. «Du bist zurück». «Estás bien, Melanie». Regresaste. Pero no me sentía bien. Me sentía como un árbol que acababa de ser trasplantado violentamente. Las raíces todavía expuestas, sangrando, intentando aferrarse a una nueva tierra. Tomó horas, o tal vez días. Todavía no estoy segura. Antes de estar lo suficientemente consciente para entender dónde estaba. Una habitación de hospital, paredes blancas, el olor a desinfectante, el pitido constante del monitor a mi lado. Y sentada en una silla junto a mi cama, ojos hinchados y rojos, estaba Claudia. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, se levantó de un salto y agarró mi mano. «Melanie Romina», susurró, la voz quebrándose. «Moriste. Tu corazón se detuvo por 5 minutos. Los doctores dijeron que no sabían si ibas a regresar». Las lágrimas rodaron por su rostro y apreté su mano aunque dolía. «Estuve en un bosque», logré susurrar, mi voz apenas más que aire. «Vi las raíces, Claudia. Vi todo». Claudia me miró confundida, pero no me soltó la mano. «¿Qué raíces, Melanie? ¿De qué hablas?» Cerré los ojos sintiendo el peso de lo que había visto. «Las raíces podridas», dije lentamente. «Las que crecen bajo nuestros cuerpos. Las que nadie quiere escarbar. Jesús me las mostró. Me mostró por qué estoy así. Y no es lo que pensamos, Claudia. No es pereza. No es falta de fuerza de voluntad. Es trauma. Es dolor de la infancia que nunca sanó». Claudia comenzó a llorar más fuerte. Apreté su mano. «Necesito contártelo todo», le dije. «Necesito contarle a todo el mundo, porque hay millones de personas sufriendo igual que yo, cargando cruces que no son suyas, y nadie les está diciendo que pueden soltarlas». Claudia asintió limpiándose las lágrimas. «Entonces cuéntamelo», dijo con voz temblorosa. «Estoy aquí. Estoy escuchando». Y en ese momento supe que mi vida nunca sería la misma, porque no había regresado solo para vivir. Había regresado para escarbar la tierra, para mostrar las raíces, para sanar. Tomó semanas para que mi cuerpo se recuperara de la cirugía. Pero emocionalmente, espiritualmente, nunca fui la misma de nuevo. Cada día que pasaba los recuerdos de ese bosque se volvían más nítidos. Podía ver los árboles retorcidos. Podía sentir las raíces podridas bajo mis manos. Podía escuchar la voz de Jesús diciéndome: «Escarba la tierra, Melanie Romina. Encuentra la raíz, sánala». Y eso es exactamente lo que comencé a hacer. Primero lo hice conmigo misma. Cada noche cuando estaba sola en mi apartamento, cerraba los ojos y regresaba a esa fiesta. Regresaba a la niña de 8 años con el vestido rosa y los ojos llenos de vergüenza. Y le hablaba. Le decía: «Melanie Romina, no fue tu culpa. Tu cuerpo no es vergonzoso. Tú no eres demasiado. Mereces esos dulces. Mereces comer sin culpa. Mereces ocupar espacio en este mundo. Te amo exactamente como eres». Y algo increíble comenzó a pasar. Conforme sanaba a esa niña dentro de mí, conforme le daba el amor que nunca recibió, sentí que algo dentro de mí comenzaba a soltarse. No era físico todavía. Era emocional. Era espiritual.
Era como si la raíz podrida finalmente estuviera recibiendo agua limpia. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Luego comencé a compartir mi historia, primero con Claudia, después con algunas enfermeras del hospital, y cada vez que la contaba, cada vez que decía, la obesidad es el árbol retorcido, pero el problema es la raíz podrida, veía el reconocimiento en los ojos de las personas, veía las lágrimas, veía el alivio de finalmente ser vistas, de finalmente ser entendidas. Una compañera de trabajo me confesó que su padre alcohólico solía decirle que era fea, que nadie la querría, y ella comenzó a comer para destruir cualquier rastro de belleza que tuviera, para asegurarse de que nadie la mirara, porque si su propio padre no podía amarla, ¿cómo iba a hacerlo alguien más? Lloramos juntas, y le dije lo que Jesús me había dicho: tu peso no es el problema, es tu escudo, es tu forma de protegerte, y mereces sanar esa raíz. Otra mujer, una paciente en el hospital, me contó que pasaba todo el día cocinando para su familia, sirviendo a todos, pero nunca se sentaba a comer con ellos. Siempre estaba de pie en la cocina picoteando sobras, tragándose la ansiedad y el agotamiento junto con la comida. Y su cuerpo se hinchó, no por gula sino por dolor no procesado, por rabia enterrada, por una vida entera de darse a otros sin darse nada a sí misma. Cada historia que escuché confirmó lo que Jesús me había mostrado. No estamos solas en este dolor, y todas estamos creciendo sobre raíces podridas que nadie quiere escarbar. Pero ahora yo sí quería, ahora sabía cómo. Hoy cuando me miro en el espejo todavía veo el mismo cuerpo, todavía veo los mismos kilos, pero cómo lo veo cambió completamente. Ya no veo un fracaso. Veo un árbol que ha estado luchando por sobrevivir sobre una raíz podrida durante 35 años. Veo a una sobreviviente. Veo a alguien que cargó una cruz que no era suya y finalmente aprendió a soltarla. Y la sanación está pasando, no de la forma que la sociedad espera, no con dietas o ejercicios o fuerza de voluntad. Está pasando desde la raíz. Está pasando porque cada día regreso a esa niña de 8 años y le doy el amor que nunca recibió. Está pasando porque dejé de pelearme con mi cuerpo y comencé a agradecerle por mantenerme viva cuando nadie más lo hacía. Si estás escuchando esto ahora, y si has pasado tu vida luchando contra tu propio cuerpo, quiero que sepas algo. No eres perezosa, no eres débil, no eres un fracaso moral. Eres un árbol creciendo sobre una raíz podrida, y mereces escarbar la tierra. Mereces encontrar esa raíz, mereces sanarla. Deja de pelear con el árbol, comienza a sanar la raíz. Regresa a la niña que fuiste, a la que fue avergonzada, rechazada, ignorada. Dale el amor que siempre necesitó, porque hasta que sanes esa raíz, el árbol va a seguir retorciéndose, va a seguir hinchándose, va a seguir haciendo lo que puede para sobrevivir. Y Jesús está ahí contigo ahora mismo, arrodillado junto a tu árbol, escarbando la tierra con sus manos, esperando que te unas a Él, esperando que finalmente veas la raíz y que finalmente comiences a sanarla. No estás sola en esto. Nunca lo estuviste. Él siempre estuvo ahí. Y ahora te está mostrando dónde escarbar. Mi vida ahora tiene un propósito que nunca imaginé. No es sobre perder peso. No es sobre encajar en las expectativas de la sociedad. Es sobre enseñar a otros a escarbar la tierra. Es sobre mostrarles las raíces podridas que crecen bajo sus cuerpos. Es sobre romper el ciclo de vergüenza que pasa de generación en generación. Porque si puedo ayudar a una sola niña a no enterrar su dolor, si puedo enseñarle a una sola persona a sanar su raíz en vez de odiar su árbol, entonces esta experiencia, esta muerte y regreso, valió cada segundo. No regresé solo para vivir, regresé para escarbar, para mostrar, para sanar. Y ahora te pregunto, ¿estás lista para escarbar tu tierra? ¿Estás lista para ver tu raíz? ¿Estás lista para dejar de odiar tu árbol
y comenzar a sanar lo que está debajo. Porque la elección es tuya, y Jesús está esperando, con sus manos en la tierra, listo para mostrarte exactamente dónde comenzó todo y exactamente cómo sanarlo.